Sol y Señor Padre, Señor Hacedor de todo, Rey Chimborazo, a mí que soy indio, robustéceme. A mis manos, robustécelas. Literatura oral quichua. Protegidos por el sol, el Taita Inti, y por sus imponentes picos como el Chimborazo, en los Andes ecuatorianos, como en Indoamérica toda, nuestros pueblos, hoy mestizos, se distinguen por su muy peculiar forma de ver. Porque el ver determina el cómo hacer. Para algunos lo exótico, para otros lo real maravilloso o el realismo mágico, pero para todos, milagros que surgen de las manos indias y mestizas que Diego Rivera llamaría las incorregibles productoras de belleza. Yo sé que inicié el primer pintor de aquí de la comunidad, de Tigua. Como entre campesinos hemos enseñado a algunos. Nosotros pintamos nuestra costumbre, propia tradición de nuestros campos que trabajamos, o elaboramos todo propia costumbre. Alguien dijo alguna vez que las artesanías pertenecen a una época cuando lo hermoso aún no había sido separado de lo útil. Lo cierto es que mirando estas maravillas, pertenecientes a las culturas populares de nuestra América, no podemos menos que concluir que estas obras solo son posibles, solo pueden ser hechas a partir de una forma especial de ver. ¿Los latinoamericanos tenemos una forma especial de ver? Claro que vemos distinto, como vemos distinto no solo por región, sino por época. Tanto el desarrollo de las ciencias sociales como de la historia concreta, para lo que ha servido, entre otras cosas, es para probar esto que dijo Marx en los manuscritos de 1844. El ojo es histórico y es social, es decir, hay una acumulación histórica en los sentimientos y en las sensaciones. ¿Qué es esto a lo que llamamos ideología? La ideología no son solo ideas, son también sensaciones y sentimientos. Un paisaje cotidiano determinado, una forma de vida, de trabajo, de relacionarse con el mundo, una vida comunitaria, valores comunes, una cultura colectiva que comparte mito, religiosidad e historia, son algunos de los elementos que diferencian unas culturas de otras. Lo que quiere decir es que un campesino que tiene una relación directa con la naturaleza, evidentemente tiene una capacidad de visión mucho mayor de lo que pueda tener cualquier hombre de la ciudad que confía en el semáforo de la esquina y no se avienta al piso para ver a cuántos kilómetros vienen los automóviles, ¿no? Es esto entonces, es la formación social la que determina
este uso de los sentidos que, como ves, parecen ser naturales y no lo son, son históricos y son sociales, ¿no? Un grupo de antropólogos, sociólogos y lingüistas ecuatorianos iniciamos hace aproximadamente 1 año y medio un trabajo en las comunidades indígenas de los Andes ecuatorianos. Nuestra investigación nos permitió ir descubriendo una serie de diferencias con la cultura europea. En relación específicamente al tema en que yo realicé la investigación, fue en relación a la cromática, al uso del color, al uso del tiempo y el espacio en las distintas manifestaciones de la cultura indígena, tanto en la pintura, en la cerámica, como en los textiles. Frente al menosprecio del arte culto, que mira en lo popular el sinónimo de lo primitivo, o de un genio popular que hay que conservar intacto a toda costa, en las escuelas de los distintos países indoamericanos, de los cuales Ecuador no es la excepción, se retoma con puntos y comas el conocimiento europeo y occidental de la cromática, donde tenemos un rojo, color del amor, de la sangre de nuestros héroes, un negro, color de muerte, un verde esperanza y un morado de luto. Mientras tanto, nuestros pueblos americanos viven sus propios significados del color. En los Andes ecuatorianos, las comunidades quichuas viven, como pocos pueblos en el mundo, la brillantez del color. Para ellos el rojo representa defensa y protección contra los malos espíritus. Se usa para defender a los niños y a los animalitos recién nacidos de los males del mundo. O el negro, símbolo de vida y no de muerte, color de la tierra, de la mama pacha, madre de todos los colores, receptora de semillas y colores, base sobre la que se puede pintar o tejer los demás colores, o bien un naranja, color del sol, del Taita Inti, y un verde vida. El uso del morado como el color de la alegría en el mundo indígena, usado en fiestas, usado para, incluso como una tradición en el mes de noviembre que se celebra la fiesta del Día de los Muertos, que en el caso de la cultura, de nuestra cultura quichua, es celebrada en una actividad festiva, es decir, no tiene el mismo significado que para la cultura mestiza o la cultura europea, en el cual es un día de lamento, de tristeza. Para la cultura quichua es un día de compartir con los muertos sus alimentos, y se toma una bebida especial conocida como la colada morada, bebida que a través del símbolo del color morado pasa a ser identificada como la bebida de la alegría, y el color morado como el color de la alegría. Aquí hay las cosas folclóricas que, por ejemplo, son los danzantes, los yumbos, los negros que dice que he visto ahora, salen con colores fuertes y eso da, a lo lejos se fija, ¿no? Por ejemplo, el rosa, el aurora, el morado, pero dándole un contraste de colores, no solo oscuras ni tampoco solo claras, sino una cosa mezclada, entonces que dé unos bonitos colores. Mi hermano me conversaba que, como él era el mayor, que hoy es muerto, me conversaba que los colores sacaban, por ejemplo, el rosado sacaban del sangoracha, de los zumos, ¿no? Y así el verde le sacaban del sambo, de las hojas de sambo le sacaban verde, así, sacaban colores así como vegetales, así, ¿no? De las mismas hierbas, así. Entonces después se había tomado en cuenta que tiene mucho trabajo y no le salen tan buenas las colores, sino salían opacas. Entonces ahí es que se hizo amigos de unos tintoreros de ponchos, así,
Entonces ahí es que dijo, ¿por qué no le utiliza estas anilinas en esto? Ahí entonces tomó experiencia hacer una mezcla, el kaolin, con estas anilinas. Sobre esta vocación latinoamericana por el color, ya comentaba Diego Rivera en 1926. Yo he visto muchísimas veces a pobrísima gente campesina volviendo del mercado, llevando invertidas más de 1/3 de las ganancias del día en un ramito de flores. Me asomé a todas las casas de adobe y al fondo de cada una de ellas vi siempre algunas flores, algunas estampas y pinturas, algunos ornamentos recortados en papel de colores vivos, todo ello constituyendo una especie de altar que atestiguaba la religión del color. Con una composición de color distinta a la occidental, donde los colores contrastantes, como pueden ser el rojo con el verde, son usados normalmente en su vestimenta. Una vestimenta de gran colorido que usa colores contrastantes que para la cultura europea serían colores no aconsejables para ser usados en una composición, sea en cerámica o en pintura, en concreto en la pintura, por ejemplo. En la pintura de Tigua, que es una zona donde existen más de 200 pintores indígenas, se utilizan colores contrastantes que serían prohibidos dentro de la cultura europea. En la composición también observamos elementos diferentes. La composición generalmente hace resaltar en la cultura europea un solo elemento. Los elementos que se usan son los elementos colaterales que se usan en una pintura son para adornar un elemento central, son para resaltar un elemento central, tanto en el color como en el dibujo. En la cultura indígena, en cambio, existen varios elementos. Si un cuadro puede tener 5 o 6 elementos distintos y por lo tanto la composición varía, los sujetos son varios. Esto pienso yo que se debe a la concepción comunitaria de la cultura quichua. Para la pintura occidental, captar el instante parece ser una de las motivaciones principales. Sin embargo, para el arte popular de América Latina en general, tiempo y espacio se combinan para mostrarnos una realidad más global y diferente. Algo que también hemos descubierto y que es realmente algo nuevo, novedoso en relación a la pintura, es el hecho de que la pintura indígena mezcla lo temporal con lo espacial. Es decir, en un mismo cuadro pueden darse imágenes, escenas de 2 tiempos distintos, de 3, de 5 tiempos distintos. En un cuadro podemos encontrar a la bisabuela que murió ya, a la abuela, al hijo, y podemos encontrar incluso elementos del futuro. O podemos observar en una misma composición el inicio de la siembra, el cuidado de las plantas, la cosecha, e incluso la utilización de los alimentos cosechados. En un cuadro observábamos que la gallina era más grande que la casa, o que la llama era más grande que la iglesia. Y preguntábamos por qué la llama es más grande que la iglesia, o por qué el gallo es más grande que la iglesia. Y la respuesta de los indígenas era de que la gallina o la llama se encontraban antes que la iglesia, y la iglesia se encontraba después, en el tiempo. La pintura, por eso, en el caso indígena pasa a ser narrativa, puede narrar acontecimientos, puede narrar, es decir, esa es una facultad nueva dentro de la pintura que pensamos nosotros es un aporte a la pintura universal. Así, lo que para algunos representa lo infantil del arte latinoamericano, lo carente de escala y perspectiva,
Para otros, revela lo narrativo dentro de los cánones de significación mestizos. Evidentemente, esta forma que adquiere la simbólica, la cromática y la narrativa de nuestros pueblos no representa una cultura pura que se desarrollara paralelamente a la cultura occidental, sino que constituye una síntesis de los elementos indígenas con los españoles. Una tradición plástica que, como diría Diego Rivera, es algo viviente y, en consecuencia, constantemente cambiante. Todos estos elementos, aunados a una tradición de mitos y leyendas, enriquecen el arte popular y lo diferencian, desde el punto de vista temático también, de las manifestaciones de Occidente. Un mundo de mariposas que son reencarnaciones de algún pariente muerto. Árboles que son protectores de las parcelas o cupidos. Llamas, guardianes de dioses o cóndores poderosos. Y una mamapacha que hace crecer una selva entera sobre el Dorado para que Pizarro no pueda encontrarlo jamás. Todo ello bajo el arco iris, bandera del indio que sigue ondeando en el cielo. En la cosmovisión indígena, en la cosmovisión quichua, encontramos una cultura con muchos elementos mitológicos, míticos, donde el conocimiento es transmitido a través de estos mitos. Mitos que reflejan, diríamos, su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. Toda esta tradición plástica, sin embargo, es constantemente agredida por la visión artística convencional. Apoyados en una búsqueda de un arte universalmente válido y trascendente, le quita a las producciones artesanales valor estético alguno. A estas alturas yo creo que solo los críticos que usan la obra de arte como pretexto literario son los únicos que seguirían hablando de universalidad. Yo creo que si un concepto ha afectado la investigación artística es el concepto de ideología. Y precisamente esto se ha concretado en una investigación de los sentimientos y de las sensaciones, en las artes también, que advierten cómo una misma obra está sujeta a numerosas lecturas, tantas como públicos puedan asumirla. Ahora, esto no quiere decir que este carácter polisémico, como se dice en términos técnicos, del signo artístico, sea enteramente arbitrario, sino al contrario, es abierto, pero está fundado en la estructura de la obra de arte. Hablando de los retablos y la pintura popular, Diego Rivera diría: siente el pueblo que su única salvación es el milagro y el conocimiento sereno de la realidad. El verdadero retrato de un milagro es el superrealismo, común a todo el universo y esencia de la naturaleza que hace familiares los hechos milagrosos y vuelve milagros los hechos cotidianos, haciendo posible la supervivencia y el advenimiento de la futura era de justicia para este pueblo que todos persiguen por haber comunicado, por medio de su civilización, con las leyes superiores que rigen las estrellas, la belleza suprema en los colores de los plumajes y las pinturas. Los abuelos antepasados han sabido hacer así fiesta de eso. Entonces eso no queremos olvidar, entonces hasta ahora hacemos esa fiesta. Eso es. Entonces esa fiesta nosotros pintamos directamente solo en la cabeza, no tomamos ni foto, nada. A mí, digamos, me ha gustado siempre desde niño esta alfarería. Mi mamá me ha querido poner en otro oficio, pero no he querido. Me gusta hasta ahora y todavía me siento capaz a hacer, sino que a ratos parece que la vista ya falla, pero entonces la única esperanza para mí que ellos continúan con este arte, aunque ya tienen otros trabajos, pero les gusta, porque yo
cabalmente siguen la misma idea que yo tengo. Todos mis hijos casi se dedican a esto. A pesar de que los procesos de modernización han transformado las artesanías de acuerdo a las leyes del mercado y del capitalismo, al terminar con el proceso de producción y consumo al interior de la propia comunidad, ya han obligado al artesano a adaptarse a los gustos y necesidades del turista, debemos entender este proceso como parte de un movimiento general de los procesos sociales que está resultando enriquecedor. Es evidente que un tapiz sacado de su comunidad o un objeto de cerámica tiene una significación tendencialmente eurocentrista fuera de ella, ¿no? Pero precisamente en este juego es en donde se abren las posibilidades de la nueva significación. No se puede ya reducir esto ni a lo uno ni a lo otro, ¿no? Ni a buscar la génesis de las funciones originales de un objeto en su comunidad. Esto es imposible de rescatar, ¿no? El sentido original se pierde siempre, ni tampoco ese objeto vale solo en cuanto se le ha sacado de su raíz cultural, sino precisamente en el encuentro de estas dos cosas es donde ocurren los grandes procesos nuevos de significación, que significan una ruptura doble. Ruptura para la comunidad que lo produjo y ruptura con la significación mercantil capitalista, ¿no? En este caso. Los giros de la historia han colocado a las etnias y grupos nacionales en un punto clave del desarrollo de la humanidad. A través de sus luchas de liberación y contra las desigualdades económicas que vivimos como pueblos, el fondo del alma mestiza se proyecta y aporta con nuevas formas de ver la vida y de enfrentar el mundo, no solo plásticamente, sino con propuestas sociales más generales. No solo en América, sino en el mundo entero, especialmente en el mundo no europeo, o sea, en las 3/4 partes de la humanidad, lo que parece orientar el desarrollo histórico es la emergencia de estos grupos étnicos y de estos grupos nacionales. Entonces, no solo proponen modos de desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto distintos a lo que se supuso en el siglo XIX, sino proponen también modos de significación nuevos. No es casual que grandes artistas de vanguardia como Brecht, por ejemplo, pues en realidad formule su concepto de distanciamiento que después descubre él, o no sé si antes, en el teatro oriental, el uso de máscaras, bueno, pues es propio de todo el arte rural, ¿no? De modo que, bueno, esto muestra cómo hay un proceso de doble enriquecimiento abierto para mucho tiempo. Así, una obra de arte popular es, tal y como lo conciben los quichuas acerca del ser humano, la síntesis de una historia y de vivencias colectivas hecha objeto, parte de la cultura del hombre presente y futura.